Vamos a hablar hoy un poquito de las maneras de generar electricidad. Esa es una de las cosas que vamos a ver hoy. Hay varias formas, 6 que tengo registradas, de producir electricidad. Voy a hablar más o menos así como escuetamente sobre ellas, en especial de algunas, en otras haré un poquito más de énfasis. Y nos conducirá finalmente a la generación de electricidad a través de un generador que nos va a dar la corriente alterna, y entonces a través de la necesidad que tendremos de convertir esa alterna en directa, nos dará pie para introducirnos también en el concepto de diodo. Entonces empecemos con la cadena. Hay 6 maneras de producir electricidad. Por reacción química. Eso sucede, por ejemplo, en una pila. La pila genera corriente continua y si se toman, por ejemplo, dos metales distintos, cobre y zinc, y se introducen dentro de un, una sustancia que genere reacción química de desprendimiento y depósito de electrones, se va generando una diferencia de potencial que va a servir para alimentar algún elemento. Vamos a verlo con un ejemplo acá. Bueno, tenemos aquí los dos metales, por ejemplo, cobre y zinc. Esos metales, pues, si estamos hablando de una pila, estarán metidos dentro de la pila. Hay cada uno de los metales tiene su, digamos, el material cobre, zinc, pues naturalmente tiene su composición, sus átomos y naturalmente los átomos electrones. Cuando nosotros queremos generar un voltaje, entonces vamos a suponer que vamos a desear un voltaje de cierta cantidad. Entonces mire que el compuesto que se encarga de causar la reacción química, el líquido, el electrolito, se encarga de transportar electrones de uno de los dos metales hacia el otro. De esa manera, la pila queda cargada, un lado con más electrones y otro lado con menos electrones. Entonces ahí tenemos la parte positiva y la parte negativa de la pila. Esa es una manera muy gráfica de ver esa manera de generar corriente directa. ¿Qué otra forma tenemos? Por frotamiento. Entonces vamos a ver vamos a ver aquí a John Travolta. Tenemos que la mano la vamos a poner por ahora aquí, el dedo, y vamos a frotar el pie en la alfombra. Acuérdense que la semana pasada o la semana antepasada estábamos viendo de frotar determinados elementos causaba desprendimiento de electrones. Mire cómo se va cargando el cuerpo, se va cargando de electrones por frotar el pie en la alfombra. Llega el momento en que el cuerpo está tan cargado que, a pesar de la distancia que hay entre la mano y la puerta, está súper cargado, pero todavía no se quiere descargar. Está mañado con la Está carga. mañado con esa carga. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a ver, frotémoslo otro poquito a ver.
Se va cargando cada vez más. Esa pata no la tiene en otra vuelta. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Acerquemos un poquito la mano aquí y mire lo que hizo la mano al estar tan cargada. Se descargó a través de esa chapa de la puerta. Eso nos pasa a nosotros a veces cuando estamos, no sé si les ha pasado a ustedes, está uno dice muy cargado porque va a abrir la reja o la puerta y de pronto siente uno un chispazo, que uno mismo se descarga. Esa es un ejemplo muy gráfico, muy práctico de la generación de energía eléctrica o de electricidad por frotación, por frotación. No tiene necesidad de mayor explicación. Pero esas Bien, personas que a uno ¿cómo se llama? Lo encalambra, aquí lo llamamos pues sí, sí. que los toca a uno y ahí mismo le pasan la corriente. ¿A qué se debe eso? Pues en determinado momento se expone uno a esa situación que estábamos viendo en la de Travoltaje o de John Travolta. Se expone uno a cierta carga. Por ejemplo, cuando uno está trabajando en una silla que, que esté sobre una alfombra, entonces el frotamiento de la silla al rodar con la alfombra, estar uno moviéndose, digamos, cuando está haciendo labores en un escritorio y la silla está sobre una alfombra, está aislada y entonces ese frotamiento con la alfombra hace que uno se cargue y eso le puede pasar a cualquiera en determinado momento. De modo que eso no hay pues como una razón especial para que alguien lo tenga, sino que es simplemente cuestión de ocasión. Hay algo que veo que piden mucho a los alumnos de electrónica y es una manilla antiestática. No sé si será mito urbano que dicen que uno como técnico no debe trabajar sentado en una silla plástica porque se puede cargar más y entonces al tocar los circuitos electrónicos los daña. ¿Eso es cierto? Hay circuitos que son más sensibles, hay circuitos que son muy sensibles, digamos los que tienen que ver con componentes MOS, metal óxido semiconductor, digamos un MOSFET o integrados a base de MOSFET, pueden tener cierta o mayor sensibilidad a las descargas electrostáticas, que son estas que estamos viendo con este movimiento acá. Entonces, cuando uno trabaja en una silla que está aislada, como lo está él aquí cuando está parado en la alfombra, tiende a cargarse. Y si coge un elemento que tenga ese tipo de sensibilidad, entonces en determinado momento va a lograr que la corriente propia se circule a través de ese elemento y lo puede deteriorar. Entonces, en esos casos, sí es bueno tener la visión, la precaución de saber cómo se está trabajando para manipular determinados elementos o descargarse antes de cogerlos, antes de manipularlos. Bueno, Yo me acuerdo que a la otra había un consejo de como unos que se cargan en el transcurso del día. Entonces hay técnicas para uno descargarse. Entonces una de ellas es pisar la grama en las horas de la mañana, descalzo, o abrazar un árbol. Claro que lo del árbol, a alguien le pasó que puso a abrazar a un árbol, cayó un rayo, cayó un rayo y quedó pegado al árbol. Entonces es mejor pisar la grama. sí, ese tipo de práctica pues viene como muy dada hacia la cultura de mantenerse como muy saludable, pero cuando se trata de descargas ocasionales para manipular elementos electrónicos, basta coger un destornillador por la parte metálica y con la mano coger todos los dedos y ponerlos
en esa parte metálica del destornillador o en el grifo de la llave metálica, y de esa manera se descarga uno. Ok. Otra manera de generar energía eléctrica por presión o golpe. Y eso es muy evidente cuando uno está, por ejemplo, clavando un clavo con un martillo, pues se desprenden chispas. Pero también eso tiene otra aplicación en ciertas sustancias que se llaman piezoeléctricas, que tienen la propiedad, los cristales piezoeléctricos, de generar, electricidad por presión. Por presión. Cuentan que en algún desierto, en cuya superficie hay muchos cristales de cuarzo, hay cierta clase de arañas que hacen su nido debajo de la arena, debajo de la tierra, y se sientan o se dedican a esperar que pase una presa. Y la manera de detectar cuando pasa la presa es el hecho de que cuando algún gusanito, un alacrán o cualquier ciempiés está en las inmediaciones, pisa o pasa por encima de esos cristales piezoeléctricos, y el contacto de las paticas con esos cristales genera ciertas descargas eléctricas, y la araña tiene la capacidad de percibirlas. Entonces esa es la manera como ella se da cuenta cuando está próxima a una presa para salirle al encuentro. Ese es pues una de esas cosas que ve uno por ahí en esos canales de naturaleza para demostrar que existen elementos que pueden generar a través de la presión pequeñas o grandes manifestaciones de electricidad. Bueno, por temperatura. Entonces hay generadores termoeléctricos. Por ejemplo, dos metales distintos que están remachados, soldados o atornillados. Los extremos libres, digamos tenemos cobre y estaño, están atornillados, y los extremos libres de esos metales comienzan a generar una diferencia de tensión cuando se le pone, digamos, calor, una vela, a esa unión. Entonces, entre los dos extremos comienza a haber diferencia de voltaje. Muy bien, esa es otra manera de generar electricidad. Por luz o iluminación, tenemos celdas fotovoltaicas. Hay sustancias en la naturaleza que en el vacío pueden desprender electrones cuando se colocan al frente de algún otro elemento que pueda funcionar, en este caso el uno como ánodo y el otro como cátodo. ¿Cuándo se hace el desprendimiento electrónico? Cuando sobre una de las sustancias, que sería el ánodo, se incide con una cierta radiación lumínica. La radiación lumínica, el espectro de luz en el universo, es mucho más amplio del que los seres humanos podemos captar. Por ejemplo, nosotros no podemos captar los rayos infrarrojos. Visualmente no los podemos captar. No podemos captar los rayos ultravioleta, ni los rayos X, ni los rayos gamma. Debajo de los rayos ultravioleta está toda la gama visible, que nosotros vemos desde el violeta por un extremo hasta el rojo por el otro, pasando por el amarillo y el verde, etcétera, etcétera, todos los colores del arco iris.
Entonces, encima del violeta, que son una radiación de más alta frecuencia, está el ultravioleta, siguen los rayos X, siguen los rayos gamma. Debajo del rojo está el infrarrojo, etc. Y cuando al elemento que les digo que se comporta como ánodo se le entrega una radiación específica que tiene que ver con rayos X, ultravioleta o gamma, el ánodo en una celda fotovoltaica desprende electrones que van a ir a cargar o se van a ir a encontrar con el cátodo que está cargado positivamente. Entonces ahí vamos a tener una diferencia de potencial. Entonces aquí está toda la gama, miren aquí, está toda la gama del espectro. Entonces nosotros podemos ver desde el violeta hasta el rojo, De ahí sigue el infrarrojo. Todo eso tiene una longitud de onda. Son ondas de muy alta frecuencia, entonces se miden en nanómetros. Las más bajas son 700, casi 850 nanómetros, o sea, 1000 millonésimas partes de un metro. Y los ultravioleta vienen a 100, hasta 100 nanómetros. Bueno, entonces vamos a poner aquí un ejemplito. En sodio, aquí tenemos un tubo al vacío. En este caso tenemos el sodio a este lado y hacia este lado estaría, dentro de ese tubo al vacío, el elemento que se comportaría como cátodo para recibir la corriente. Tenemos una pila adentro, la cual podemos poner con una cierta carga para estimular la emisión electrónica. En este momento está en 0, de modo que no tengo incidencia de la pila. En el sodio tengo que le voy a poner una intensidad de la radiación, se la voy a poner máxima y estamos en el ultravioleta. Sin necesidad de poner ninguna batería externa, hay una corriente por el hecho de que esta lámpara está generando luz ultravioleta sobre este electrodo que tiene calcio. Él está generando electrones más bien, desde el ánodo hasta el cátodo. Entonces está generando una corriente y aquí la están midiendo. 0.882 cuando se pone sodio. Si yo comienzo a mover el espectro, entonces ya voy bajando la radiación. Van viendo que a medida que se cambia de frecuencia la luz, la radiación va siendo de menos potencia, va siendo más lenta, hasta que llega el momento en que aquí estamos en el espectro de la luz visible y el calcio todavía con la luz visible, el sodio más bien, con la luz visible todavía nos entrega desprendimiento de electrones, o sea, se genera electricidad. Mire aquí ya con la parte central de la luz visible ya dejó de emitir, entonces quiere decir que es ya llegando al violeta o a la primera parte a la parte más alta más bien del espectro luminoso visible que él comienza a generar. Pero si yo lo bajo ya al infrarrojo y en fin, ya él no va a generar ninguna radiación. Y si el elemento que ponemos en vez de ser sodio es zinc, cobre, platino o calcio, pues va a tener algún tipo de reacción que puede ser parecida o diferente. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a ver a partir de dónde nos comienza a generar el zinc un desprendimiento de electrones. Mire que ya llegamos al ultravioleta cercano y todavía no, el ultravioleta cercano y todavía no nos ha empezado a generar. Ya cuando estamos en el ultravioleta más lejano, entonces él comienza a
generar desprendimiento de electrones. Ahí lo ponemos hacia el ultravioleta de más alta frecuencia y el zinc genera solamente por la presencia de la luz electricidad. Ahí queda pues, como les digo, esa es una buena manera de estudiar entretenidamente y de no solamente para uno, sino para motivar a los muchachos a que aprendan. Bueno, Profe, a ver, es que esto me dejó inquieto. ¿Quiere decir que si yo le aplico un rayo de luz de determinado color a un material, como el cielo en este caso, o el sodio, se me va a producir cierto tipo de energía? sí, más que de determinado color, cuando nosotros hablamos de determinado color, estamos hablando de los colores que nosotros podemos ver. Cuando dentro de esta gama que está pintada aquí, nosotros queremos ver cuál es la que el ojo percibe, está entre este extremo aquí, 436 nanómetros más o menos, hasta aquí está el rojo, 600, 700 nanómetros. Ahí, dentro de esa luz visible, cualquier color que le apliquemos a este zinc no nos va a dar ninguna emisión. Pero aquí, por ejemplo, si lo reemplazamos por, vamos a ponerle calcio, por ejemplo. Vamos a ponerle calcio. Nada. Pero el sodio sí. El sodio sí. Cuando hablamos de la luz solar, dentro de la luz solar sabemos que hay rayos que el ojo no percibe, pero que están allí, son los rayos ultravioleta. De modo que la luz solar va a tener una cantidad de estos rayos ultravioleta que van a servir para que componentes como el sodio o como el zinc o como estos otros que vemos aquí en esta gama puedan generar ese desprendimiento electrónico, aun cuando nosotros no los veamos, pero la piel, por ejemplo, no la siente. Sabemos que si no nos untamos antisolar, cuando vamos a estar expuestos al sol, vamos a tener posibilidades de enfermedades en la piel. Entonces, la luz del sol tiene una cantidad de componentes que pueden ser aprovechados en este tipo de generación. Y de hecho, las celdas solares, de las cuales en España son muy líderes, son precisamente aprovechando la luz, la energía del sol a través de cosas como esta. Tal vez la tecnología en sí no sea económica, es lo que he oído al respecto de las celdas fotovoltaicas o de las celdas solares, que no es muy económico la producción de estos elementos, pero después de tener la capacidad de hacer una inversión de esas, la inversión se libra. Bueno, dejemos esta y vamos a hablar finalmente de la producción de electricidad por magnetismo. Ayer estaba haciendo precisamente un pequeño experimento como para tener la visión de que sí es posible y poderlo decir a ustedes. Si ustedes cogen un parlante y a cada extremo del parlante le pegan un alambrito o un caimán y cada terminal del voltímetro en AC, incluso en DC, lo pegan en cualquier sentido. Y luego el parlante lo cogen y comienzan a moverle el cono. Sabemos que el cono es el cartón frontal del parlante que cuando está sonando se desplaza. Al mover ese cono estamos moviendo una bobina a través de un campo magnético porque el parlante tiene imán adentro. Y van a ver ustedes, como vi yo ayer, que se genera electricidad. Es decir, vamos a medir una corriente, una pequeña corriente. Alterna, el tester es más sensible cuando lo colocamos en alterna y vamos a medir una corriente, o sea, vamos a medir un voltaje alterno, en ese caso lo vamos a medir en voltios, en el multímetro, por efecto solamente del movimiento de una bobina a través de un campo magnético.
Ese es el principio de la generación de electricidad en las centrales hidroeléctricas. Nosotros, entre tanto, vamos a mirar aquí algo que remeda de alguna manera esa generación de energía a través del agua, por el hecho de que tenemos un imán, el cual vamos a tener cerca a una bobina. Ese imán nos va a generar un campo en la bobina y la bobina a la vez va a generar el imán va a generar un campo magnético y la bobina lo va a convertir en electricidad. Por eso se llaman efectos electromagnéticos. Entonces, ¿qué hago yo? Abrir el chorro, abrir el chorrito y el imán va a comenzar a generar, a dar vueltas. Entonces, si miramos los electrones, van en un sentido y luego se devuelven. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que el imán pase los polos y cada polo va a generar un movimiento en un sentido a través de la bobina. El bombillo se va a prender con una intensidad que es proporcional a la fuerza con la que se está moviendo la rueda. Y si yo le aumento el chorro, pues va a aumentar la velocidad y por consiguiente vamos a tener un efecto más visible. La brújula entre la canilla y el bombillo simplemente nos está indicando que el bombillo, perdón, que el imán nos está generando un campo y la brújula se siente atraída o no. Pero entonces nosotros podemos quitar la brújula y estos son los elementos que más nos interesan. Entonces ahí nos está diciendo, tenemos 32 RPM, significa 32 vueltas por minuto. La rueda gira porque el agua hace girar y al girar estamos haciendo que el imán dé vueltas. Lo que sucede en una hidroeléctrica es algo como esto. En la hidroeléctrica pues hay imanes que giran y hay imanes estáticos. Entonces hay en esos elementos habrá los que experimentan o cargan con el ir y venir del campo magnético, son capaces de generar la electricidad. Y esa electricidad es la que va a iluminar con las bombillas, y no solamente las bombillas, los motores, las máquinas, etcétera, etcétera. Es una corriente que, por la misma razón que estamos observando, es corriente alterna. Corriente alterna. Ahí tiene origen el nombre, corriente alterna. Va primero en un sentido y luego en otro, precisamente porque el campo está variando debido a la rotación de la polaridad del imán. Esa es pues una manera muy evidente, cotidiana, de generar energía. Este principio sería el mismo con la energía que se produce a través del viento. Se sustituye el agua por el viento, ¿cierto? Y es lo mismo. El viento, en el caso de la energía eólica, va a tener el mismo efecto que el agua. Simplemente va a mover ruedas que van a tener este mismo resultado. Entonces, ahí está muy claro
el comportamiento de un generador de energía eléctrica. ¿Qué tenemos entonces? Evidentemente circulando en un sentido y luego en otro.